Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes. ¿Tú, Manolo? Yo puedo hacer un microrrelato como Monterroso. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto García y aquí a mi derecha tengo a Manuel Díaz. Somos los preparadores de la especialidad de lengua y literatura. Hemos preparado unas pequeñas diapositivas para orientaros más o menos sobre lo que vamos a decir. Y quizás lo más interesante de la sesión sea el momento en el que vosotros planteéis vuestras dudas, que intentaremos contestar. Puede que haya alguna de ellas de la que no tengamos conocimiento y bueno, pues nos informaremos para explicarlo. Por aquí, que se nos vea. Bueno, ahí hemos puesto alguna cosilla sobre la academia. Eso luego, si alguien necesita las diapositivas, pues nos las pide al correo electrónico, que veréis que figuran las diapositivas y os las pasamos, pero que voy a cerrar los micros de los que estén abiertos. Parece que la habéis cerrado ya vosotros. Bueno, ya sabéis que vienen unos años buenos de oposiciones. Seguimos con unos años buenos de oposiciones. Decía que yo soy Roberta y tenéis mi nombre. Me encargo de la parte del temario de lengua, fundamentalmente, y luego de los comentarios lingüísticos, pragmáticos, sintácticos y de las programaciones de la ESO y todo lo que tiene que ver con la didáctica desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO. El Manuel, que ahora se presentará, y tenemos los papeles repartidos, se encarga de la parte de literatura, del comentario filológico y literario y de las programaciones de bachillerato. Ya cuando empiece el curso tendremos tiempo de conocernos entre nosotros y ver cuál es el curso que más nos interesa a la hora de decidir la programación. Eso todavía no tenemos que hacerlo por suerte, ni siquiera os diría yo que tengáis que hacerlo en el primer mes ni en el segundo mes, porque cada uno tiene que saber también cuáles son las virtudes que tiene, las cosillas que mejor se le dan de la materia, y a partir de ahí pues ya sí tomar la decisión y empezar a hacerlo. Lo más importante de estas oposiciones, sin ninguna duda, es el temario. Con un buen temario, con un buen conocimiento del temario, uno puede hacer un buen comentario de texto, ya sea de la parte que prepara Manuel o de la parte que preparo yo, y con un buen conocimiento del temario y un buen conocimiento de la técnica del comentario de texto, entonces cuando salen buenas situaciones de aprendizaje, ¿no? Porque uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de diseñar situaciones de aprendizaje es que, pues, ¿qué vamos a enseñar? Lo que vamos a enseñar es lo primero que tenemos que tener claro. Da igual que le pongamos contenidos, que le pongamos saberes básicos, que hablemos de criterios de evaluación, da igual que hablemos de una legislación o de otra, lo primero que hay que tener claro es qué voy a enseñar. ¿Qué voy a enseñar y cómo? El qué no lo dice la legislación, pero como la legislación es un conjunto de normas en determinadas ocasiones vacías, pues muchas veces no nos queda más remedio que rellenar el currículum. Y para rellenar el currículum es por lo que tenemos que tener siempre un buen conocimiento del temario. De modo que tengamos claro, porque ya luego le explicará cómo es la fase de acceso y esto, tengamos claro que la faceta más importante que tenemos que empezar a trabajar, yo diría que desde ya, si vais a empezar a preparar oposiciones, pues cuanto antes avancéis en el temario, avancemos en el temario mucho mejor. Pues si uno ya lleva 5 temas, pues el camino que está recorrido, ¿no? Y luego poco a poco pues ir incorporándose a la dinámica de la clase. Nosotros tenemos nuestros propios materiales. Aquí tenéis una serie de anotaciones al respecto, ¿no? Los materiales que nosotros entregamos están hechos por nosotros mismos, los temarios los elaboramos nosotros, las unidades didácticas o situaciones de aprendizaje que os damos de modelo están hechas por nosotros mismos, los comentarios resueltos están hechos por nosotros mismos, pero en el caso de las oposiciones es cada vez más importante no solo contar con buenos materiales, que también, que te sirven de modelo, pero el diseño propio de esos materiales.
Vosotros sabéis que en la última, si no lo sabéis, lo contamos, que en las últimas convocatorias de algunas comunidades ponían ya taxativamente que tanto la programación como la situación de aprendizaje o la didáctica tiene que ser de elaboración propia. Las últimas oposiciones de Andalucía sospechábamos que le iban a pasar por un programa antiplagio. En algunas comunidades, de una manera un tanto vallinclanesca, había que hacer la unidad didáctica allí sobre la marcha delante de ellos para luego presentarla. ¿Por qué? Pues porque en el mundo en el que vivimos cada vez nos fiamos menos de que las cosas sean hechas por nosotros mismos. Y os cuento ya con la inteligencia artificial. De tal manera que lo importante es que tengáis modelos, pero que os sintáis acompañados en el camino de decir, esta programación la he hecho yo, estas situaciones de aprendizaje las he hecho yo, y como es material que yo he hecho, pues voy a defenderlo con ahínco y con solvencia. A veces la gente no queda convencida de la necesidad de personalizar los modelos, de hacerlo por uno mismo, guiado de la mano de nosotros. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que a nadie se le ocurriría hacer el Camino de Santiago con las zapatillas de otra persona, con las botas de otra persona. Pues del mismo modo que no haríamos esa locura, pasa. Hola. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Pues entonces, como nos estamos jugando nuestro futuro profesional, lo ideal es que el material con el que yo me presente sea un material de elaboración propia, corregido por nosotros, consensuado por medio del correo electrónico con nosotros, pero siempre de elaboración propia. No estaría yo tan preocupado ya por la originalidad, que son muchos años los que los tribunales llevan viendo situaciones originales, y entonces no es tanto ser original como que el material sea propio, que sea individual, que los textos sean unos textos que haya escogido uno por verdadera vocación y que pueda defenderlos de una manera adecuada. ¿Cómo organizamos las clases? Es muy sencillo. Nosotros tenemos, como hemos dicho, que lo más importante es el temario. Tenemos las 2 primeras horas de temario, donde lo explicamos con todo lujo de detalles, vosotros preguntáis. El temario en realidad lo recibí, los que os matriculáis online, lo recibí un poquito antes de que acabe el mes, si no estoy equivocado, y los que estáis presenciales, pues lo recogéis o bien un poquito antes de que acabe el mes, si dejáis ya el mes pagado, o cuando venía la primera sesión del mes, ya tenéis todo el temario. De tal manera que podéis ir adelantando, viendo qué cosillas no se entienden, para luego que la clase sea lo más participativa posible. Después de las 2 horas de temario, dedicamos 2 horas a la práctica del comentario. Para nosotros es importantísimo aprender a comentar bien. De hecho, pues si nosotros miramos las notas de las últimas oposiciones y de las antepenúltimas, y si miramos la serie histórica, las notas más bajas para todas las comunidades y para todos los opositores están siempre en el comentario, que es lo que sirve de filtro para los tribunales. Los tribunales al final, pues si tienen 30 plazas, no tiene ningún sentido que acaben aprobando a 100, ¿no? Si tienen 30, aprobarán a 40 como mucho, o a 36, 34, y el resto pues se quedarán a las puertas del cielo. Entonces, como el comentario es el filtro, es la técnica que conviene trabajar también con denuedo, con vista a que nuestras oposiciones salgan lo mejor posible. Teniendo en cuenta también que las oposiciones son siempre un camino a largo plazo, muchas veces empezamos a prepararnos en un curso, continuamos al siguiente y el primer año no tenemos éxito, pero como una carrera a largo plazo, si uno persiste pero no en la cabeza, ¿no? Persiste con hechos, ¿no? Estudiando de verdad, echándole muchas horas y poniéndole mucho interés, pues, al final acabaréis comentando bien y acabaréis sacando las oposiciones. Por eso es importante también que desde el principio os lo toméis no solo con la idea de voy a este año a intentar conquistar el cielo, sino a voy poquito a poquito, porque al final del camino siempre voy a encontrar una recompensa. A esas 2 horas de comentario le siguen 2 horas de trabajo en relación con la didáctica, es decir, parte de programación y elaboración de unidades didácticas. La programación suele ser de unas 60 páginas, con el interlineado sencillo, y suele tener un reparto, como suelen ser 12 situaciones de aprendizaje, 12 unidades didácticas, suele tener un reparto de 30 páginas de teoría, 30 páginas de unidades. A veces la unidad se pone a 36 y entonces la teoría quedarse en 24. Una cosa aproximada.
Y eso hay que hacerlo poquito a poquito. No hay que desesperarse por lo que he dicho antes, porque si intentamos hacer una unidad didáctica ahora, sobre la marcha, sin conocimiento del temario, todos venís con conocimiento, pero el temario te da la posibilidad de rellenar huecos que en la facultad quedarán vacíos, de tener una visión más amplia de todo el temario. Entonces, cuando ya tenemos conocimiento de qué queremos enseñar, tenemos conocimiento de la materia, pues nos van a surgir muchas más cosas para enseñar, sobre todo a partir de los textos. Y eso lo trabajamos en las dos últimas horas. Siempre intentando también que veáis la relación con la parte teórica, con la parte del temario y con la parte práctica, porque comentar textos ayuda luego a diseñar situaciones de aprendizaje donde los textos lucen más, donde los textos son más vistosos y se le presentan al tribunal de una manera más sistemática. Entonces, bueno, ese es el funcionamiento que nosotros tenemos, aquí atado ya a lo largo de muchos años. Al principio se harán duras las sesiones porque son 6 horas, pero bueno, este año como novedad van a quedar grabadas durante una semana. A lo mejor las podéis dosificar. Hoy veo 3 horas y mañana veo otras 3 horas y así se me hace menos duro. Pero lo que nos cuenta la gente es que en las primeras sesiones, pues, las 6 horas son mucho trabajo, pero merece la pena porque al final eso redunda en nuestro beneficio. Vais viendo, por si hacéis alguna pregunta en el chat, como estáis viendo en la clase, los que vayáis a apuntaros telemáticos. Antonio, te voy a cerrar el micro para evitar que haya sonidos inesperados. Los que estáis en casa podéis abrir vuestro micro y participar tranquilamente y podéis hacer preguntas por el chat que nosotros vemos aquí de manera inmediata y solventarlas. Lo que nos dice la gente que se matricula en la modalidad online es que se sienten como si estuvieran en la clase, ¿no? Pueden participar, pueden preguntar, son atendidos del mismo modo. No te preocupes, no os preocupéis, no pidáis perdón. Los exámenes cuando se hacen online, pues se hace exactamente igual, la única diferencia es que en vez de hacerlo aquí, lo haces en tu casa, te pone el cronómetro, el cronómetro está puesto aquí. En realidad, cuando terminas tu examen, lo subes a la plataforma en PDF y luego ya recibes tus correcciones por medio del PDF, ¿no? Y ya cada uno se va adaptando a las necesidades que tenga. ¿Vale? Luego, de la parte positiva de las oposiciones, os decía antes, he dicho 2 cosillas que creo que conviene que apuntalemos bien. Una, que el currículum suele estar vacío, son una suerte de generalidades que luego nosotros tenemos que concretar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la literatura se dice desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Ahí no aparece ningún nombre. Somos nosotros los que vamos a decidir que vamos a enseñar de eso. Si pone iniciación a la pragmática, pues no te dice enseñen los actos de habla o que enseñen la cortesía, sino que, bueno, iniciación, vale. Entonces, nosotros tenemos que rellenar. Por eso hemos dicho que hay que tener un buen conocimiento del temario. Para eso es importante que vayáis haciendo las lecturillas que nosotros vamos sugiriendo, ¿no? Porque se trata de tener una visión de conjunto del temario. Al final, cuando aprobéis las oposiciones, que muchos de vosotros, de los que estáis escuchando esta charla informativa, os sacaréis vuestra plaza y otros aprobaréis las oposiciones y pasaréis a ser interinos, cuando empecéis a dar clases, cuanto más conocimiento tengáis, más seguros os vais a sentir, ¿no? Los alumnos de la ESO en la actualidad no es que hagan unas preguntas muy difíciles, los del bachillerato depende en el centro en el que estéis, pero te da mucha confianza entrar sabiendo que has aprovechado, que es lo que os quería decir, la oportunidad de las oposiciones para rellenar aquellos huecos curriculares que te quedan vacíos, ¿no? Alguna gente nos dice, pues que estoy en la academia, vengo de filología, del grado de filología, y esto yo no lo he visto nunca. Bueno, es una faena que no hayáis visto nunca, pero como sobre el pasado ya no podemos volver, lo único que tenemos que hacer es, pues si tenemos la oportunidad en estos 10 meses de ir consolidando conocimiento que no tenemos adquirido, pues hay que ponerse mano a la obra, aprovecharlo y no llorar sobre la leche derramada. Vedlo como una oportunidad de la que podéis salir enriquecidos. Ahí os diría que siempre una mala estrategia que os concentréis. A mí me gustan más los temas de lengua, a mí me gustan más los temas de literatura. Uno tiene que tener un conocimiento global del temario, porque sobre todo, si no vais a ir a estudiaros los 72 temas, que es la opción que nosotros vamos a defender desde el primer día hasta el último, hay que llevar los 72 temas. En el momento en el que empezáis a pensar, en vez de 72 voy a llevar 71, voy a permitirme el lujo de quitarme uno, en ese momento ya empieza a entrar
el factor suerte es más grande. Y para reducir el factor suerte, lo que uno tiene que tener es un conocimiento general. Que sepa que independientemente de que le salga un tema del que sabe más o del que sabe un poquito menos, es capaz de montarlo sobre la marcha, armarlo bien y defenderse como gato panza arriba, ¿no? A veces alguna gente nos dice, pues voy a inventar temas sobre la marcha. No es así, esa no es la realidad. La realidad es que lleva 10 meses trabajando, 10 meses acumulando lecturas, 10 meses trabajando sobre el temario, que en el caso de la parte de lengua, no tanto la de literatura, por desgracia, es muy recurrente, ¿no? Y como llevas tanto tiempo trabajando, lo único que haces es que colocar las piezas del puzzle sobre la marcha y montar un tema. O sea, cuando uno monta un tema sobre la marcha suele salir muy contento, porque dice, he hecho un ejercicio brillante sin tener conocimiento. Luego, a veces ocurre que salimos contentos, pero la nota no es la mejor, y es lógico, porque estamos hablando de que lo hemos montado sobre la marcha. La situación ideal es que te salga un tema de los que están en tu lista de favoritos. Yo quiero que me salga, sueño con que me salga este tema y ese tema me sale. Ahí la nota suele ser más alta, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es de defenderse como gato panza arriba. En la parte del temario, si sale si no sale ningún tema, vosotros lo soléis decir, si no me sale bola, ¿no? Si no me sale ningún tema de los que llevo, para luego hacer el comentario. Son 2 comentarios de entre cuatro textos. El examen dura 4 horas y media, 2 horas son para el temario y 2 horas y media para el comentario. Hay que elegir 2 comentarios, tenemos 1 hora y cuarto para cada uno de los temas. Entonces, pues esa es la situación con la que os vais a enfrentar. Sí, son 4 horas y media de examen. Lo habitual es que dediquemos 2 horas al temario y 2 horas y media a los comentarios. 1 hora y cuarto para cada comentario. Yo lo que recomiendo generalmente es que hagáis primero el comentario. Es más fresco, aunque nunca se llega muy fresco al día del examen de las oposiciones, pero es más fresco, es un ejercicio más creativo, en el que tenéis que interpretar, tenéis que escribir de una manera con una cierta voluntad de estilo, que diría Juan Marichal, y ese ejercicio, dejarlo para el final, puede suponer una rémora, porque cuando llevas 4 horas escribiendo, estás más cansado. Sin embargo, la parte del temario, dentro de que a lo mejor no lo lleváis de memoria, sino que trabajéis más por ideas, por guiones, que es lo que yo recomiendo, pero está fijo en la cabeza, y al estar fijo en la cabeza, pues más mecánico. Escribir el tema va a resultar siempre mucho más sencillo cuando estéis cansados que escribir un comentario cuando estéis cansados. Entonces, lo recomendable es empezamos con el comentario y luego nos vamos al temario. Por aquí vais diciendo algunas cosillas. Vamos a ver qué. Mi duda es un poco personal. Respecto a opositores que se encuentran trabajando jornada casi completa con mucha motivación y constancia, ¿puede ser demasiado? Tengo mucha motivación y soy constante. Nosotros hemos visto todas las circunstancias, la vida y por haber, ¿no? Al final, cuando hacemos el examen de oposiciones, lo único que miran los 5 miembros del tribunal es lo que hemos puesto allí negro sobre blanco, ¿no? Si rascando 3 horas al día, levantándonos a las 3 de la mañana para irte a trabajar con el estudio resuelto, luego somos capaces de hacer un ejercicio brillante, pues tendremos una buena nota. Si ese tiempo no nos da para hacer un ejercicio brillante este año, lo mismo nos da, lo mismo no, seguro, porque el trabajo acaba encontrando recompensa. Si no en estas posiciones, en las siguientes, acabaremos sacando la plaza. Y lo importante es ser constante y rascar el tiempo de donde no lo hay. Nosotros hemos visto, pues yo qué sé, mujeres embarazadas a punto de dar a luz, que se sacan la plaza, personas que están cuidando de sus padres, que se sacan la plaza, en fin. Yo ahí no me pondría ninguna cortapisa, todo lo contrario. A veces la falta de tiempo se suple con practicidad o con mucha motivación y no tiene que convertirse en un problema. Lo que está claro es que las oposiciones están diseñadas para que vosotros mostréis mucho conocimiento, tanto en el ejercicio disciplinar del temario como en el ejercicio práctico del comentario. Y luego, por si no fuera poco, en la parte de la programación y de la unidad didáctica. Pensad que nuestras oposiciones, las de lengua castellana y literatura, en la parte del temario,
transitan por muchas disciplinas. La lingüística general, la pragmática, toda la teoría de los medios de comunicación, el comentario filológico, la literatura desde los orígenes, la teoría de la literatura, en fin, el temario es muy denso. Es muy denso y hace falta dedicarle mucho esfuerzo para llevarlo bien incorporado en la cabeza. Si me matriculo en junio, recibiría en ese mismo mes el material de septiembre. Creo que esto es. Sí, porque nosotros lo hemos mandado ya, lo estoy recibiendo. No solo eso, sino que luego en julio, no recuerdo con exactitud la fecha, pero ahora lo puedo mirar. En julio tenemos una clase veraniega, ¿no? Donde aprovechamos para enseñar un poquito el comentario y un poquito de didáctica. Son unas 4 horas de clase, y a partir de ese momento ya queda abierta la plataforma Aula Tecnos, donde se alojan los materiales. Y ahí os subimos una serie de lecturillas pues, para que estéis activos en el verano y podéis empezar a trabajar pues cuanto antes. Tenéis que llegar a septiembre también medio descansados, sobre todo los que vayáis a hacer oposiciones, ahora. Y una vez que lleguéis descansados a septiembre, pues luego sí, en septiembre hay que ponerse a tope. Pero en fin, que lo que podáis ir avanzando por lo que recibáis siempre va a ser bueno. Hola, Javier, en la modalidad online, ¿cómo se va recibiendo el temario? No me ha quedado muy claro. Pues vosotros recibís un paquetillo en vuestra casa con todo el temario del mes, con todo el temario y con todos los materiales. Todo lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo del mes lo recibís. Si, por ejemplo, vamos a trabajar con 4 temas de lengua, 4 temas de literatura, pues recibe 8 temas. Si vamos a trabajar con 4 comentarios, pues recibe los 4 comentarios. Si vamos a trabajar con 8 textos, los 8 textos. Y si vas a recibir modelos de unidades didácticas, pues lo recibes todo el material en un único paquete. No sé si con eso, Javier. Queda aclarada tu duda. Hola, Mercedes, ¿preparáis solo en Andalucía o en otras comunidades también? Pues en todas las comunidades ya preparamos. Nosotros hemos tenido gente por muchas zonas geográficas del país y, bueno, en realidad eso no tiene grandes dificultades para nosotros. El examen es muy parecido en las comunidades y lo que las convocatorias ponen suelen ser también una suerte de generalidades. Con lo cual, como la preparación es completa, no hay problema para ninguna comunidad. Eso sí, una vez que empecemos, pues siempre se agradece un correo electrónico en el que dice, pues yo me voy a preparar para Madrid, ¿no? Para que nosotros lo tengamos anotado y cuando damos la legislación y todas esas cosas, pues también nos tengamos presentes. Yo quiero opositar en Melilla, pero iría a las clases presenciales en Granada. ¿Preparáis para Melilla? Sí, Melilla y Ceuta, la zona MEC, y además tradicionalmente hemos tenido muchos alumnos que se presentan por allí. Yo el otro día me encontré, el año pasado en la selectividad, un antiguo alumno que empezó trabajando por allí. Sí, el temario y los materiales los recibí en físico. Y luego nosotros alojamos algunas de esas cosas en la plataforma. ¿Podrías valorar un poco la importancia de los méritos? Pues ahora, cuando hablemos de la parte de cómo funciona el sistema, lo contamos. Los que nos hemos apuntado para online, ¿ya debemos recibir el material? Yo te diría que sí. Y por aquí tenemos otra compañera que es de Melilla. Quisiera saber si actualizáis los temas cada año y los comentarios de texto son nuevos. Ya voy a aprovechar para darle el micro a Manolo, el que responde esa parte suya y luego buenas tardes. Me ha presentado antes mi colega Roberto. Me llamo Manuel Díaz. Me ocupo de los temas relacionados con literatura y
y de los comentarios relacionados con el comentario filológico casi siempre medieval y el comentario literario que generalmente suele ser del siglo de oro hasta los tiempos actuales. En cuanto a la pregunta, el objeto de la pregunta, un tema generalmente tiene alrededor de unos 20 folios y tiene una especificación, un enunciado preciso, fijo e inmutable. Por tanto, hay una parte esencial del tema que está encajonada por la propia definición y por el propio enunciado. Por tanto, la renovación o revitalización y actualización de los temas es naturalmente algo digamos, relativo. Si estamos planteando, por ejemplo, que hay que responder al tema de la épica europea, medieval y al cantar de Mio Cid, evidentemente la actividad de renovación está condicionada a las investigaciones esenciales que se hayan hecho relativamente hace poco, ¿no? Un cantar de Mio Cid que solo acepta como último recurso, digamos, de doctrina las investigaciones de don Ramón Menéndez Vidal, tan valiosas, tan extraordinariamente oportunas, en fin, tan relevantes en su tiempo, pues naturalmente se consideraría un tema anticuado y en cierto modo en bastantes aspectos superados. Un tema del CID a día de hoy que no recoja las investigaciones de Montaner, por ejemplo, pues sería un tema que no está actualizado. Pero Montaneres, desde que murió, creo que el año 56 o 58, don Ramón Méndez Vidal, Montaneres solo ha habido uno, el que ha renovado las investigaciones de la literatura medieval española ha sido uno y está vivo y está entre nosotros y está produciendo magníficos artículos y tratados y ediciones a las cuales nos tenemos que rendir por su valía y a las que nos referimos en la parte de actualización que tengan los temas. Por tanto, si por actualizar se implica el no, enclaustrarse en soluciones manidas, en artículos que fueron novedosos hace 60 años y que han sido luego después descalificados o superados por la crítica actual, etcétera. Si por actualizar entendemos el que hay que hacerse cargo de los aspectos más relevantes, valiosos y lo más importante que ha surgido en los últimos 20 años de investigación, por ejemplo, literaria, pues la respuesta es sí. Esa actualización se hace y se hace cada año en lo que se considera que es importante, esencial e interesante. Ahora bien, hay estudios, en fin, de una solidez, de una importancia, de una trascendencia que, por ejemplo, por los estudios de María Rosalida, algunos de los estudios de María Rosalida en torno al arcipreste, por ejemplo, a la literatura medieval, etcétera, pues han sido poco reestructurados y poco revisados desde que lo escribió hace 50 años, ¿verdad? Así que, para resumir, la actualización es un deber al que nos comprometemos
pero esa actualización evidentemente está centrada en artículos o investigaciones o aportaciones de un enorme interés, de una enorme trascendencia, y ese tipo de artículos de enorme interés y de enorme trascendencia no salen cada verano ni salen como la moda del Corte Inglés, ¿no? Así que no sé si la respuesta es suficientemente clara. La voy a resumir. Se actualizan los temas, pero evidentemente los temas tienen una estructura, tienen una arquitectura que no puede ser fácilmente renovada ni actualizada en lo que tienen de arquitectura, en lo que les da solidez, presencia y descriptividad en torno a los problemas que se aportan, ¿no? No sé si la otra. Los comentarios de texto. Bueno, en cuanto a los comentarios de texto, hay algún tipo de comentario de texto que es insustituible, es importantísimo y no se puede no estudiar. Por ejemplo, en la Edad Media, el primer monumento literario escrito en castellano, en español, es el Auto de los Reyes Magos. El Auto de los Reyes Magos no es excesivamente largo. Por tanto, lo que sí que se hace es, evidentemente hay que aludir, porque es fundamental, es un paso obligado, ¿no? Hay que aludir a los problemas que tenía el señor que escribió de aquella manera tan farragosa y tan casi en la barra del bar, ¿no? Escribió el Auto de los Reyes Magos. Pero, hombre, lo que se intenta es que no siempre sea el mismo texto, sino que, a pesar de no ser demasiado largo, pues se escojan aspectos o versos o partes del Auto de los Reyes Magos que no sean, evidentemente, los mismos siempre, sino que tengan una novedad. Es mucho más sencillo, por ejemplo, pues si se está trabajando, pues no sé, algún autor del Siglo de Oro, que estoy pensando en Quevedo. Quevedo es oceánico, o Lope, o el propio Cervantes, es oceánico, y en ese caso, a pesar de que siempre haya un Quevedo, un Lope, un Cervantes en los comentarios, o a pesar de que siempre haya que hacer un comentario relacionado con la aportación, la obra general conducida y capitaneada por Alfonso X, hombre, se intenta, claro, evidentemente que no sea repetir siempre los mismos textos. Claro que sí, hay siempre un factor de novedad, ¿no? Los mismos autores, porque los comentarios generalmente están relacionados con autores, llamémosle, del canon de la historia de la literatura española, habrá autores que sean los mismos, pero no los mismos textos. ¿Hay algo más de...? ¿Tiene pruebas presenciales? ¿Tenemos que recoger la materia de la academia? Normalmente sí. No, la pregunta de los que están en la modalidad presencial, cómo recogen los materiales, pues bueno, en una de sus asistencias, pues recogen los materiales del mes sin ningún problema. Y si en algún momento tienen dificultad de asistencia por ausencia, por enfermedad, por lo que sea, por alguna contingencia, pues naturalmente se ponen en contacto con la secretaría y la secretaría se los manda por correo. Bueno, los temas de mi parte. En la parte de lengua, volviendo sobre los temas pasa como en la parte de literatura, hay cosas que son ineludibles, y si se incorporan modificaciones, yo las incorporo dentro del temario, pero al mismo tiempo las saco en una hoja aparte. Eso los que, como es tu caso, los que ya tenéis un poco de conocimiento del temario, lo agradecéis, porque
la base del temario se mantiene, pero la ampliación la tenéis también aparte para estudiar con mayor facilidad. En cuanto a los textos cambian, todos los textos cambian cada año. Los modelos de comentarios se mantienen constantes algunos, pero también van variando otros. Yo siempre os entrego el modelo resuelto de las oposiciones anteriores, eso como mínimo, más luego van creciendo los modelos, de tal manera que sí, te vas a encontrar con algunos modelos de comentarios que ya los tienes, pero también te vas a encontrar con otros modelos de comentarios nuevos y con los textos que trabajamos en clase, ya sea en la parte de didáctica o en la parte de comentarios, son textos totalmente nuevos, que hemos trabajado en años anteriores. Salvo alguno que se me pueda escapar por error o alguna cosilla. Ahí como tenemos confianza, pues nada más que lo comentéis. ¿Algún consejo para las oposiciones de este año? Que disfrutéis. ¿No? Eso, si te estás examinando y estás disfrutando, es una buena señal. Lo que no esté hecho a esta altura es difícil que se pueda hacer ya. Mi duda es también sobre la parte de mérito. Un doble máster, incluyendo el MAES, puntúa como 2 o solo se tendría en cuenta el MAES al coincidir ambos en fecha de graduación. Pues así de cabeza, a falta de mirar la documentación precisa tuya, te digo yo que creo que va a contar como 1. ¿Por qué? Pues porque con los cursos pasa exactamente lo mismo, no puedes tener 160 horas de 2 cursos diferentes y en la misma fecha, porque la administración entiende, creo que con bastante buen criterio, que no podemos hacer tantas cosas a la vez. Entonces, ese máster específico habría que verlo, qué es lo que pone en la parte de atrás y en la parte de la firma y comprobarlo con lo que diga el anexo de la baremación de los méritos y dar una respuesta más fidedigna, pero en principio el hecho de que las fechas se solapen da mala impresión. Sobre la programación, ¿aconsejáis elegir algún curso en concreto por facilidad o dificultad? Pues mira, yo tenía una compañera de clase que decía que se da clase como se es. Entonces, ir a las oposiciones e intentar importar lo que uno no es no suele ser una buena estrategia. Si a ti te salen situaciones de aprendizaje, unidades didácticas, con un componente muy lúdico, con mucha variación, donde los niños están todo el rato cambiando, saltando de una actividad a otra, de una propuesta a otra, no tiene ningún sentido que te empeñes a lo mejor en diseñar una programación de primero de bachillerato de una manera impostada. Entonces, por eso os decía que en los primeros meses vais viendo cómo sois cada uno. Yo hago una situación de aprendizaje y me sale muy sesúa. Bueno, lo ideal sería probablemente que me fuera a un curso alto. Que me sale una cosa así más lúdica, más con un componente de ludificación o de juego, por decirlo con la palabra tradicional, pues quizá haya que apostar por un curso más pequeño. Ahora, dentro de eso, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que la programación, aunque parezca extraño, no tiene por destinatario a los alumnos. Nosotros no hacemos una programación para los alumnos, hacemos una programación para 5 profesores de lengua y literatura. De tal manera que, como los que nos evalúan son profesores de lengua y literatura, mi recomendación suele ser que intentéis demostrar que tenéis conocimiento. Cuando yo he hablado en las últimas ocasiones con los miembros del tribunal, pues me decían, si es que se nota el que sabe, ¿no? Y a mí me llenan la pizarra allí de siglas, de criterios de evaluación 2.3, 2.4, pero yo estoy harto de los criterios de evaluación, porque además fue el año en el que estábamos empezando con los criterios de evaluación de la LOE y los saberes básicos, que si es 2.6. Al final es mostrar conocimiento. Y claro, para mostrar conocimiento suele ser más agradecida una programación de un curso alto que una programación de un curso bajo. Para que se entienda con claridad, pues por ejemplo, todo lo relativo a la argumentación no podemos enseñarlo en un primero de la ESO, pero en un cuarto de la ESO sí que podemos hacerlo. Podemos montar o participar mediante el proyecto Te Comunica de la Junta de Andalucía o el proyecto lingüístico de centro, el P1. ¿Podemos participar de un torneo de debate con primero de la ESO? Sí, pero va a ser más enriquecedor participar con un torneo de debate con un cuarto de la ESO, en tercero de la ESO, un primero de bachillerato, ¿no?
Y ahí habrá cosas que podamos enseñarles a nuestros alumnos que no se las podemos enseñar del mismo modo a los primerillos de la ESO o segundo de la ESO. Entonces hay que buscar el equilibrio entre lo que a uno le sale y al mismo tiempo qué es lo que esperan de nosotros los tribunales. He mencionado que si a ti te sale una cosa muy lúdica, es mejor a los pequeños, ¿no? Si te sale una cosa muy sesuda, entonces pensamos en los grandes. Eso como norma general. Pero luego, dentro de eso, como los destinatarios son 5 profesores de lengua y literatura, pues la situación ideal es cuanto más conocimiento podamos mostrar, mucho mejor, ¿no? Que no quede la percepción, que puede ser totalmente errónea, pero al final son ellos los que valoran, que no quede la percepción de que yo me he cogido un curso pequeño porque quiero camuflar mis deficiencias, porque quiero camuflar mi falta de conocimiento en algún aspecto de la materia. Sobre el tema de las actualizaciones, me interesa especialmente la cuestión legislativa aplicada a las programaciones. Hay cierto consenso ya sobre la naturaleza de las situaciones de aprendizaje en relación con las unidades didácticas. Esta pregunta que la hemos estado tratando nosotros antes de la reunión se deja a Manolo porque os la va a contar con muchas gracias. Bien, la relación entre en ese binomio inestable que amenazaba con arruinar todos nuestros propósitos y nuestra buena voluntad de docentes y de educadores, se ha estabilizado, se ha amansado bastante. La relación entre situación de aprendizaje y unidad didáctica se puede expresar de una manera bastante simple. Una unidad didáctica nos da un conjunto de opciones y oportunidades para aplicar libremente nuestra intuición de qué necesita un alumno para incorporarse como ciudadano de este tiempo a los problemas del mundo actual. Esa unidad didáctica puede tratar un problema, una temática social, una temática humana, la posición de las minorías en las sociedades a lo largo del tiempo, la posición de la mujer en la sociedad a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros podemos abordar en una unidad didáctica un determinado problema en torno al cual, y ese problema actúa como eje, en torno al cual pues habrá, un conjunto de habilidades discursivas que se trabajan, un conjunto de habilidades de lectura y de interpretación que se trabajan, etcétera, etcétera. Y bien, y dentro de esa unidad didáctica que organizamos con bastante libertad, dentro de lo que cabe, dentro de esa unidad didáctica, al menos, ha dejado dicho la normativa, al menos debe haber una situación de aprendizaje. No hay que temer que ese al menos una situación de aprendizaje sea un problema de enorme complejidad, ni un problema que vaya a desbaratar el equilibrio, el horizonte, la estructura de nuestra unidad didáctica. No, se sitúa dentro de la unidad didáctica, alcanza la dimensión que nosotros queramos darle en torno a una pregunta, en torno a en torno a una cuestión que hay que investigar, debatir, etcétera, y en torno a un resultado final. Es decir, que si en el conjunto de la unidad didáctica nosotros seleccionamos una cuestión vital, ¿no? Incluso una pregunta elaborada con criterios muy periodísticos, muy, no sé, llamativos, que en cierto modo convocan la atención, la emocionalidad del que nos escucha o del que nos lee, ¿no? En torno a esa cuestión, nosotros ofrecemos una serie de opciones para
abordar el problema, debatirlo, establecer una breve o un conjunto de pequeñas o más profundas indagaciones informativas y recogemos el conjunto de esas indagaciones, debates y que se han suscitado, las recogemos en un resultado final, en fin, en un aparato que describe el conjunto de los esfuerzos que se han hecho, pues naturalmente hemos resuelto el problema tanto de la unidad didáctica como de la situación de aprendizaje. Habrá quien diga, bueno, pues yo quiero que la situación de aprendizaje abarque el conjunto de la unidad. Pues perfecto. El conjunto de la unidad puede modularse como situación de aprendizaje que está también descrita en los propios currículos, descrita en cuanto a metodologías, en cuanto a formas de abordaje y en cuanto a formas de evaluación y de control, ¿no? Así que se da esa doble opción. Una unidad didáctica puede, es doble y es quizá algo más que doble, ¿no? Una unidad didáctica puede tener dentro de su dimensión, sus 8, sus 6, sus 10 sesiones de trabajo, puede tener un problema concreto al que se le llama situación de aprendizaje, con su metodología específica, o incluso podría haber varias situaciones de aprendizaje en la misma unidad, o llamémosle en su versión más global, que una unidad didáctica se conciba, se formalice como una situación de aprendizaje. En ese caso, que la ley también lo permite, las propuestas legales también lo admiten, en ese caso, pues, unidad didáctica sería igual a situación de aprendizaje. En el primero que hemos descrito, una situación de aprendizaje sería un componente vital de la unidad didáctica. No sé si tú quieres hacer alguna cosa. Y en el imaginario colectivo de los profesores lo que está quedando es la primera intuición que se tuvo, que al final acabarán desapareciendo las unidades didácticas y las llamaremos situaciones de aprendizaje, y la gran diferencia será que la situación de aprendizaje parte de un producto final. Tiene ese componente performativo de la enseñanza, que los alumnos vean claro la utilidad de lo que están aprendiendo en el aula, y para eso hay que diseñar un producto. Entonces, al final, bueno, Manolo decía esta tarde que el parto de un ratón, pues no va a cambiar gran cosa. Esto se intuía desde el principio, hubo mucho debate. Para esta oposición en Andalucía, el documento al que aludía mi compañero, pues no dejaba de ser un intento de salvar el error que habían cometido, como la convocatoria fue en diciembre anterior a las oposiciones de 2023, pues allí pusieron unidad didáctica contextualizada. Luego sacaron las de las oposiciones y eran 12 situaciones de aprendizaje para aquellos que estuvieran en el marco de la LOMLOE. ¿Qué pasará en las oposiciones de 2025? Pues que seguramente la convocatoria hable directamente de situaciones de aprendizaje, ¿no? Pero que no es un problema. Igual que os decía antes, lo importante de una unidad didáctica es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, y no os decía, pero lo digo ahora, y cómo lo vamos a evaluar. Y eso da igual que sea la LOE, la LOMLOE o la siguiente ley cuando gane cuando ganen las elecciones los otros, pues, cambiarán la legislación, pero la esencia de la clase nunca se pierde. Esto está inventado como mínimo desde el siglo V antes de Cristo. Llega una persona que entra por la puerta, que tiene ganas de enseñar y espera encontrarse con alumnos que tienen ganas de aprender de las cosas que él puede mostrarles y de verles. Y luego ya lo podemos complicar mucho más. El profesor se convertirá en un entrenador, no simplemente dinamizando, pero al final la base es que yo, que sé un poquito más que tú, tengo que intentar enseñarte lo que la legislación dice que te enseñe. Y a eso le podemos dar el nombre que queramos. Dime.
Sí, parece. Pregunta a la compañera si va a haber una doble oposición 2025-2026. Quiero recordar que hablábamos de 14.000 plazas que van a ser repartidas en 2 años, ¿no? Tened en cuenta que las oposiciones de lengua siempre salen muy bien paradas. Que las 14.000 plazas eran en Andalucía, 14.000 plazas en Andalucía repartidas en 2 años. Para hablar de las otras comunidades, como esto se ha convertido ya en, casi diría, en un sin Dios, ¿no? Cada comunidad compitiendo con la otra para ver quién inventa la cosa más atrabiliaria, tendríamos que mirar cada comunidad específicamente, porque no es bueno hablar a humo de paja, hay que ver las convocatorias y ver qué es lo que dice cada comunidad. Pero lo que sí que sabemos es que vienen otra vez años buenos de oposiciones. Pensad que venimos de un ciclo donde hemos tenido oposiciones de secundaria con programación y unidad didáctica más comentarios de texto. Ahora este año tenemos en Andalucía oposiciones, pues haber muchas plazas de lengua, en este caso solo con temario y unidad didáctica. En 2025 volvemos a las oposiciones clásicas de temario, comentario con programación y situación de aprendizaje, y se vislumbra que para 2026 el camino también sea el mismo, ¿no? Pero bueno, luego hay que estar pendiente a los vaivenes de la vida política. Lo que sí sabemos con seguridad es que oposiciones de lengua en el 2025 hay. Esto lo sabemos con absoluta certeza. Y ese tiene que ser el primer horizonte. Que luego nos encontramos con un premio en 2026 y puedes repetir y rentabilizar todas las horas de estudio que ya llevas acumuladas, pues fantástico, ¿no? En cualquiera de los casos, las oposiciones de lengua son siempre una elección bien segura. Tú piensas que es una asignatura que tiene 4 horas en toda la ESO ya, las últimas modificaciones de los decretos autonómicos hasta cuarto de la ESO ya son 4 horas, ¿no? Uh-huh. En francés está chunga, claro. Y entonces, bueno, un antiguo profesor mío de me aconsejó que viniera a probar con lengua, porque no. Claro. Y entonces, claro, pero no estoy muy segura de hacer. No tengo nada. Una vez que uno decide opositar, tiene que alzar un poco la vista, ¿no? Siempre me voy a preparar para estas primeras, pero tengo que barajar el escenario de que estas primeras puede que no sean las mías. Entonces, claro, serán las siguientes. Que las tienen en el 2026, fantástico. Si no las tienen en el 2026, las va a tener en el 2027, ¿no? Porque el único año que ha fallado desde, creo recordar, 30, el único año que ha fallado las oposiciones de lengua fue el año del COVID, que se pospusieron un año simplemente, ¿no? Pero siempre ha habido un año sí, un año no. Y luego nos hemos ido encontrando con diferentes premios, como esta vez que nos encontramos con que 3 años seguidos de oposiciones. Y bueno, como te decía él, no eres la primera que viene de otra especialidad. Pero yo creo que Hay muy pocas plazas. y es verdad que lengua siempre me ha gustado muchísimo. La asignatura en sí, o sea, todo. Y estoy viendo los temas porque es una asignatura que me apasiona, la verdad. Claro. Da igual el idioma, me gusta manejar la lengua. Y bueno, la literatura me gusta mucho también. Si la estudio y me gusta, era muy buena. Uh-huh. Ahora os reformulo lo que ella estaba planteando. Sí. La compañera presencial ha
propuesto un problema que seguramente será común a algunos de los que están escuchando al otro lado de la línea. El problema es el de alguien que procede de otro ámbito de conocimiento, en este caso es de traducción e interpretación y de lengua francesa, que ya tiene una serie de preparación de materiales, etcétera, enfocadas a la enseñanza del francés, ¿no? Ella se pregunta si en realidad hay que empezar de nuevo, desde cero. Y mi planteamiento, mi contestación es que no es tan así, no es exactamente así. Cada día la enseñanza de la lengua materna se rige más por los condicionantes del marco común europeo para la enseñanza de las lenguas. Y el conjunto de habilidades de expresión y de comprensión es bastante común, aunque por supuesto los niveles de comprensión, de interpretación y de complejidad de los textos y de los mensajes que se emitan o que se reciban cambiarán evidentemente, pero hay un elemento común, es decir, el alumno en su lengua materna tiene que aspirar a un grado de conocimiento y de competencia en la lengua estándar y especialmente en los usos académicos de la lengua estándar. En este caso, pues evidentemente lo que en una lengua extranjera son situaciones más coyunturales, más, no sé, cotidianas, habría que traducirlo a textos y situaciones un poco más complejas. Pero la expresión de la duda, la expresión de la cortesía verbal, la expresión cortés de una convicción en contra de una opinión ya formulada. Estos son, no sé, son inquietudes, son formulaciones, son, en fin, formulaciones del propio discurso que son comunes a cualquier lengua que se esté manejando o que se esté aprendiendo. Hace 30 años la respuesta no habría sido exactamente esta, pero actualmente el profesorado de lengua vernácula, de lengua materna, está cada vez más convencido de que la gramaticalización de la enseñanza, es decir, enseñar solo la sintaxis o la morfosintaxis fría de una lengua, apenas modifica la capacidad de comprensión y de expresión del alumno. Y sin embargo, la experiencia comunicativa, en expresión y comprensión de las formulaciones y dificultades más, más inmediatas, pero también las más complejas y también las más rebuscadas, pues son en cierto modo el trabajo que hay que hacer. Para ello es necesario experiencia discursiva en clase, es necesario lectura, es necesario debate, es necesario exposición, es necesario escucha atenta, es necesario toma de notas. Todos esos elementos forman parte de la experiencia comunicativa en la que cualquier profesor de la lengua vernácula se tiene que implicar. Ya no basamos nuestra enseñanza en un uso de la sintaxis o un análisis sintáctico de la lengua. Eso pertenece a otro tiempo. Y bueno, si te sirve de acicate, no sería la primera de traducción e interpretación que pasa por aquí y se saca a la plaza. Yo tengo ahora mismo en mi cabeza unas cuantas muchachas que lo han hecho brillantemente. Y bueno, incluso otras disciplinas. Estoy pensando en alguna socióloga que hemos tenido, gente de filosofía que hemos tenido.
Al final, el temario hay que estudiarlo, tanto en una, ya sea en francés o en lengua, el temario hay que estudiárselo. Y la programación es lo que te decía, él, ¿no? Que tiene un componente ahí del enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua que también es compartido. Luego, el trabajo no es nunca desde cero, ¿no? ¿Qué tengo yo visto con los años de experiencia sobre los que venís de otras especialidades? Que puede que seáis más de uno. Porque generalmente tenéis mala conciencia. Estáis en clase. Como no soy de filología, esto que están explicando no lo sé. Pregúntale a tu compañero de al lado. Le pregunta a tu compañero de al lado que viene de filología y te dice, no, yo esto tampoco lo sé, tampoco lo he visto. Ya está en empate. ¿Vale? Ya no está empezando de cero o estamos todos en el mismo punto de partida. Que pueda que haya cosas que ellos sepan y cosas que tú sepas y ellos no. Entonces no. La cosa es, lo que hay que hacer es decidir. Voy a apostar por estas oposiciones. Y si voy a apostar por estas oposiciones, pues a partir de ese momento tomárselo en serio y no dar bandazos. Ahora me cambio de especialidad, salvo que, imagínate que en francés salieran 500 plazas de golpe. Cosas que también hemos visto, no en francés, sino en otras especialidades, que estaba aquí un muchacho de latín y dice, me cambio de especialidad porque han salido muchas plazas de latín y sacó su plaza por latín. Si veo un movimiento así, bueno, puede dar un bandazo. Claro. Si hubiera un movimiento masivo, sí. Uh-huh. Uh-huh. El destino te lo ha puesto en suerte, pues escúchalo. Pregunta. Uh-huh. Había una posibilidad que yo, como me preparara así como poco a poco los temas por mi cuenta, porque eso también me han dicho que hay gente que lo hace y luego ya me he pensado. Pues estas cuestiones tan individuales las resolvemos, si acaso, luego, cuando terminemos, ¿te parece? Que te podemos atender. Y los que estéis online exactamente igual, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo lo general y luego ya particularizamos con cada uno. ¿Sería recomendable hacer la programación didáctica antes de empezar las clases en septiembre? No. Pues fijaos que los dos lo hemos dicho al unísono. No, porque sabes lo que va a pasar, que cuando en mayo le eche un vistazo a tu programación y a tus situaciones de aprendizaje, va a decir, no estoy enamorado de ellas, no me gustan, no me seducen, no me siento con la fuerza suficiente como para defenderlas con vehemencia. Y te va a atormentar por decir por qué la hice tan pronto. Es lo que os decíamos al principio, que el conocimiento del temario, el trabajo con los textos, el grado de concentración que uno va adquiriendo conforme va avanzando en las oposiciones, hace que diseñemos unas situaciones de aprendizaje, una unidad didáctica mucho más complejas, más interrelacionadas, donde unos textos convocan a otros, donde unos saberes básicos se relacionan, se integran con otros, y toda esa estructura que te da el conocimiento de la ley y el conocimiento del temario y del comentario no la tiene ahora. Entonces, sí. Voy a hacer una brevísima puntilla a lo que muy juiciosamente ha dicho mi colega. Es que además la programación tiene que tener un olor a actualidad, a presente. Hay cierto, por ejemplo, en una programación tiene que estar presente el estado de la opinión pública, las noticias que pululan en los medios de comunicación. Hay ciertas noticias que pueden ser más o menos intemporales y que un artículo de periódico de hace 20 años puede tener vigencia hoy, pero son los menos. Cuando nosotros planteamos un determinado problema y hacemos un recorrido por los medios, un artículo escrito hace 10 meses puede oler a podrido, puede oler a algo completamente fuera de la actualidad, fuera de
las preocupaciones del momento. Así que esa noción de que las unidades que se planteen, las situaciones de aprendizaje que se planteen, tienen que oler a fresca, a pan recién hecho, eso es esencial. Por tanto, ese argumento quisiera que lo tuvierais en cuenta. Aparte de que hacer una programación es, en cierto modo, como escribir no sé, una novela de su propia experiencia, de su propia vida, en donde uno sueña quizá un mundo mejor para quien tiene la suerte de poder iniciar esa aventura de conocimiento con el profesor o la profesora. Así que no es un protocolo o un formulario que se rellena, me estoy refiriendo a la programación, no es un formulario que se rellena, sino algo que hay que inyectarle vida, aliento, brisa fresca y especialmente mucha convicción de que eso que planteamos puede, en cierto modo, abrir los ojos o quizá contribuir a mejorar la vida o el destino de los alumnos, ¿no? Bueno, no quiero ponerme demasiado lírico. ¿Que si hay un cambio grande? Bueno, yo creo que sí que hay cambio, ¿no? Sí que hay cambio, pero el cambio es más bien, no sé, más bien de concepción. El cuarto de la ESO, no sé, me estoy metiendo en lo que Roberto describiría con mayor autoridad, ¿no? El cuarto de la ESO todavía, aunque, en fin, se dirija, por ejemplo, a textos modernos del siglo XIX, del siglo XX, y ya adquiera una cierta complejidad, tiene todavía ese carácter de enseñanza para todos, es enseñanza general, es enseñanza en cierto modo, básica. El bachillerato tiene un carácter de enseñanza no general, no obligatoria y, por tanto, tiene una mayor deuda de rigor y de estructuración del conocimiento. Así que, aunque no haya grandísimas diferencias, sí que hay diferencias al menos de horizonte, al menos de concepción, quizá didáctica y epistemológica y disciplinar, ¿no? No sé si tú quieres. No tengo nada que añadir al respecto. Compartimos opinión. Preguntáis por los horarios de las clases. Nosotros tenemos 2 grupos. Los viernes de 4 a 10 y los sábados de 9 a 3. Ya cada uno se apuntará al grupo que mejor le convenga. De 9 a 3. Son 6 horas de clase. Descansillo, por supuesto. Se deben de 9 a 3. Se deben mencionar recursos como el Classroom, el Moodle, que recomienda la Junta de Andalucía, Seneca, etcétera, en la programación didáctica. Hombre, la programación didáctica tiene que tener siempre visos de realidad. Teniendo en cuenta una cosa que a mí por lo menos me lo dicen cada vez que hablo con los tribunales. No perdamos nunca de vista que somos profesores de lengua y literatura. Somos profesores de pedagogía terapéutica. Que a veces a la media hora de exposición de la programación le dedicamos 10 minutos a la atención a la diversidad y en concreto a niños que tienen dificultades. Es una parte de nuestro trabajo, además bonita, a la que conviene atender, pero somos profesores de lengua y literatura. Entonces, tenemos que hablar sobre todo de lo que vamos a enseñar de lengua, de lo que vamos a enseñar de literatura, de comunicación, de los 4 bloques de los que habla la legislación y luego puntualmente si podemos darle visos de realidad haciendo mención que esta actividad está diseñada en Moodle Centro, donde los niños están acostumbrados a trabajar, o la evaluación la haremos por Seneca, tenemos activas las comunicaciones para en el momento en el que yo evalúo los criterios asociados a una actividad, automáticamente le llegan a los padres, ¿no? y vean que conocemos el funcionamiento del sistema, que vamos a ser compañeros de trabajo que ya llegan con parte del camino recorrido. Pero esa no tiene que ser nuestra obsesión, ¿no? Sobre todo si estamos pensando en las cuestiones digitales.
yo vengo observando desde los últimos años y sobre todo con las nuevas tecnologías, con el uso de las nuevas tecnologías, que como suele ocurrir casi siempre en la vida, hay un movimiento pendular. A ningún profesor de inglés del centro en el que yo estoy se le ocurre mandar un ejercicio para hacer en casa de escritura, un writing, ¿no? Y a ningún compañero mío del departamento se le ocurre mandar un comentario de texto para casa. Ya todo se hace en el aula. Si todo se hace en el aula, ya muchas veces te quitas del medio Moodle, ¿no? Te quitas del medio plataformas como Classroom y el componente de la nueva tecnología te lo quitas. Te lo quitas porque es que como te descuides te abren una pestaña, entran en el chat GPT y te contestan el comentario. Te pasa incluso vigilando en los exámenes. Entonces hay una cierta vuelta hacia lo clásico, hacer las cosas donde yo vea que tú estás haciendo las cosas, porque luego hay una diferencia muy grande entre el comentario que te entregan si lo has pedido para casa y el que hace el día del examen. Entonces, pues como todo, la tecnología en su justa medida, el conocimiento del mundo hacia el que nos vamos a incorporar también en su justa medida, buscando empatizar lo máximo posible con los 5 miembros del tribunal, pero sin perder el foco de que nosotros somos profesores de lengua y literatura castellana. ¿Y una situación de aprendizaje puede atravesar varias unidades didácticas? Por supuesto. Por supuesto. Hay quien dice que las situaciones de aprendizaje no dejan de ser lo que antes llamábamos el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Cuando nosotros diseñábamos proyectos, no se nos ocurría bajo ningún concepto diseñar un proyecto que tuviera 3 productos por trimestre y hacer 9 productos al año. Si acaso diseñamos un producto por trimestre o un producto por curso, ¿no? Entonces esa metodología del ABP, del aprendizaje basado en proyectos o por descubrimiento, totalmente compatible con las situaciones de aprendizaje. De tal manera que claro que puede ocurrir, no solo eso, sino que es bueno que ocurra, porque lo que significa es que las situaciones de aprendizaje, las unidades didácticas, están cohesionadas, ¿no? Guardan una relación de coherencia entre ellas y eso es muy beneficioso para los alumnos porque no tienen la percepción de estar estudiando islotes sueltos, sino cosas que están interconectadas. ¿Tú querías preguntar? Pregunta por el número de horas aproximadas dedicadas al estudio en casa. Te lo diré a lo clásico, cuanto más mejor. Cuanto más mejor. Sí, mira, nosotros entregamos 2 temas a la semana. Nosotros entregamos, son 6 horas de clase semanal y entregamos 2 temas, exactamente. Entregamos dos temas a la semana. Llevar el ritmo de 2 temas a la semana cuesta trabajo, pero hay gente que puede porque sus circunstancias personales se lo permiten y gente que no puede. Cada uno ya debe de organizarse. Lo que sí tiene que organizarse es que hay que descansar. Hay que descansar porque si no planifican los descansos, al final descansan más de la cuenta. Y eso es peligroso porque le estás quitando tiempo al estudio. Hay que estar descansado. Hay que cuidar la alimentación, una alimentación saludable que te permite, porque vas a estar muchas horas sentada, ¿no? Y haciendo un ejercicio de cerebro bastante importante, entonces hay que planificarlo todo. En función ya de las circunstancias individuales de cada uno, pues tiene que ir esa planificación. No solo hay que cuidar la alimentación. Me acuerdo de un muchacho que era de Jaén, que decía, Roberto, ajústame el plan como quieras, pero no me quites los 13 kilómetros que ando todos los días. Porque si me quitan los 13 kilómetros que ando todos los días, no voy a dormir. Y como no voy a dormir, no voy a rendir. Entonces, cada uno se conoce. Y dentro de eso, sabe cuándo rinde más, cuándo rinde menos. Luego ya es cuestión de ir organizándose. Al principio, que tenéis que estudiar mucho y repasar poco, pues hay que empezar a estudiar cuando más rindes. Y dejar las horas en las que estés más cansado, pues para la parte del comentario y para ir creando las situaciones de aprendizaje. Luego, conforme va pasando el tiempo, que ya hay un punto en el que hay que repasar más que estudiar, pasarían más horas
repasando que estudiando, pues hay que invertir los papeles, ¿no? Porque repasar a veces se puede hacer con un poquillo más de cansancio. Hay gente que es incapaz de repasar con cansancio y dice, no, yo tengo que, lo primero que haga nada más levantarme es repasar, porque como no lo haga ya no repaso. Pues cada uno se organiza. Mario Cod. No te preguntes cómo de largo es el tema. Manolo ha dicho que tiene unas 20 páginas. Nuestros temas son largos para que tú puedas tener una visión de conjunto del tema, pueda haber un aprendizaje significativo, que no sea una sarta de elementos que tengas que memorizar. Entonces el tema es largo, tú lo vas a personalizar. Nosotros lo que os decimos es que son 20-25 minutos lo que tardamos en oralizarlo. Si tú el tema lo explicas en 20-25 minutos, eso es lo que tarda en escribirlo 2 horas. Al final, tú tienes que conseguir dejarte tu tema en 20-25 minutos de exposición, porque eso se va a corresponder con las 2 horas. Hay temas que los domas con mucha facilidad y hay otros temas que los domas con muchas dificultades y tienes que echarle muchas horas. O alguna gente nos dice, madre mía, con el tema 2, teorías lingüísticas actuales, porque a ti a lo mejor te gusta de dónde viene. Pues hay gente que le tiene que dedicar casi un mes ahí a pico y pala para conseguir que eso quede aquilatado en su cabeza. Y otra gente, el mismo tema 2, pues se lo quita más rápido. Pues ya dependiendo de cada uno, pero cuanto más mejor. Me gusta contar la anécdota de Mario Conde, que no es que le tenga simpatía, pero como para las posiciones a veces hay que ser chuleta, pues él llegó a la academia y dijo, ¿cuántos años tengo que estar preparándome estas oposiciones y cuántas horas tengo que estudiar? Y le dijeron, pues si estudias 8 horas te la sacan 2 años. Dijo, pues voy a estudiar 16 y me la saco en 1. Bueno, pues cuanto más mejor. Cuanto más mejor. Pero eres capaz de estudiar 16 horas. Tus circunstancias vitales te permiten estudiar 16 horas. Si estudias 16 horas todos los días, cuando llegue marzo estarás vivo, ¿no? Cada uno tiene que ver hasta dónde puede llegar. Y para eso es importante planificarse muy bien, ¿no? Con las oposiciones siempre vais a tener la sensación de que el tiempo va por delante de vosotros. La sensación de no llego. Porque no llego a este tema, no llego a este comentario, no llego a esta situación de aprendizaje. Eso hay que aprender a gestionarlo para saber que no puedes tener el control de todo, sino que hay que ir poco a poco parcelando y decir, bueno, ahora ya tengo 20 temas. Ya tengo 10 situaciones de aprendizaje. Ahora me voy a poner a escribir las páginas de la programación que me quedan, pero organizando sin... Cada uno lleva su... Estamos hablando sobre el problema de cuánto de esfuerzo necesita un tema y si hay que ir al día, etcétera, ¿no? Lo que ha dicho Roberto es esencialmente verdadero, ¿no? Yo añadiría un pequeño matiz, y es que tiene también que ser un poco tolerante consigo mismo y con las propias debilidades, ¿no? Estudiar una oposición no es exactamente lo mismo. Bueno, yo diría que no solo no es exactamente lo mismo que estudiar en la facultad, es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Porque en la facultad el corpus de doctrina suele ser muy limitado, muy concreto y muy inmediato el rendir cuenta de ese corpus. La oposición implica un amplísimo, se puede decir que es amplísimo, panorama de temáticas, información, datos, etcétera. Y evidentemente esa inmediatez con la que se cuenta a favor en el ámbito universitario, aquí no se cuenta. Así que los temas deben de acercarse, deben de
no se pueden conquistar de una manera fulminante, sino es por medio de un asedio más lento, primero grandes características generales, después los problemas que se abordan en ese tema, conocerlos muy bien, dominar muy bien los problemas, después aportar las investigaciones, los artículos, los libros esenciales que han tratado esos problemas, teniendo en cuenta que si la comprensión general puede adquirirse de una manera razonablemente sólida de un golpe, la aportación de los detalles que iluminan los problemas de cada uno de los temas, esos detalles son muy frágiles en la memoria. Se deshacen con una facilidad enorme. Por tanto, hay que refrescarlos con una cierta periodicidad. Y yo diría, mientras que la conquista de la materia de un examen de universidad es la de una batalla decisiva, esta conquista es más bien de un asedio lento, muy paciente, muy meticuloso, y en el que siempre hay que darse a uno la libertad de una debilidad, de una duda, de una huida de datos que se creía uno poseer para siempre y que de ninguna manera están poseídos para siempre. Así que todo esto viene un poco a complementar lo que planteaba Roberto con mucha razón, ¿no? En principio no hay, yo diría que no hay una cifra, un tiempo para dominar un tema. Comprender un tema requiere una lectura primero reposada y luego después un repaso muy reflexivo, muy meticuloso, comprenderlo. Y luego después, para que ese tema esté dispuesto para el examen de oposición, es necesario un conjunto de repasos, resúmenes, en fin, mapas semánticos, mapas conceptuales, redacciones, incluso redacciones propias redacciones de los temas con una versión para examen. Yo también doy para algunos temas, doy doble versión, una versión para comprender el estado de cosas que un tema significa, comprenderlo desde un punto de vista general, en fin, conceptual, y un segundo, ¿qué se puede hacer con ese tema en 2 horas o en 2 horas y poco en una situación de examen? Cómo los problemas tienen que reducirse a lo esencial. Los datos de investigaciones absolutamente fundamentales pueden perderse unas cuantas en el camino para quedarse con las que son más relevantes. Bueno, pues todo ese camino de despojamiento de elementos, pues es algo que es inherente a la preparación de este tipo de exámenes. Y no se puede decir, yo le dedico 6 horas y ya me he dominado el tema y me lo he dominado para siempre. Eso no es así. Uno le dedica 6 horas, lo comprende bien, lo ha resumido bien, lo ha esquematizado muy bien, y luego después, lentamente, tiene uno que volver sobre él, recapitular, hacer una serie de, enlaces, de vínculos con otras temáticas similares, enriquecer desde otras temáticas, enriquecer el análisis que hemos hecho, y todo eso requiere una preparación ya más continua que no está dentro de esas 6 horas. No sé si mis explicaciones son quizás excesivamente específicas. Y luego además preguntabas por el examen, porque te pone en situación real y dices, bueno, voy a poner que hay un examen del 1 al 8, pongamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo si no me sé los 8 temas? Simulamos las situaciones de oposición, entonces hacemos un sorteo y puedes elegir.
¿Qué pasa en los primeros meses? Porque en los primeros meses hay que hacerle al cerebro la puesta a punto. Los primeros temas cuestan un poquito más, pero cuando tú ya coges velocidad de crucero, los temas, como llevamos muchas horas estudiando, nos entran con más facilidad. Entonces, en los primeros exámenes, lo que nosotros vemos aquí es que la gente dice, pues no me ha salido ninguno de los que llevaba preparado. Pues no pasa nada, tú puedes hacer una bola, un examen, un tema que no te hemos preguntado. Dentro del bloque que tenemos de 8, pues imagínate que te sale el 7, que son las lenguas de España, no te lo sabes, dices, pues voy a hacer el 6. Y en esos primeros exámenes la gente hace el 6. Nosotros lo que le decimos a la gente, bueno, al principio estamos probando, estamos en el primer trimestre. Cuando lleguemos al punto final, ya los experimentos con gaseosa, cuando lleguemos al punto final, tienes que defenderte como a tu panza arriba y simular la situación real de oposiciones. Si te sabes el tema, algunos de los temas que te han tocado en suerte, perfecto, y si no, lo montas sobre la marcha y haces exactamente lo mismo que vayas a hacer allí en el caso de que te veas en esta situación. Porque como decía un amigo mío, para las oposiciones yo tengo que tenerlo todo previsto. ¿Qué voy a hacer si hubiera una bomba, si cayera una bomba el día de las oposiciones? Yo voy a seguir ahí escribiendo, me voy a levantar y voy a salir corriendo, ¿no? Y mi amigo decía, yo me voy a quedar. Si cae una bomba, yo me quedo. Digo, bueno, ¿no? Entiéndeme, se trata de decir, lo tengo todo bajo control, pero al mismo tiempo, como dice él, tenemos que ser flexibles con nosotros mismos, sobre todo al principio. Al principio, que nos cuesta mucho. En diciembre era la conversación recurrente entre los opositores es ¿cómo aprobé yo la carrera? Lo ha dicho él, son diametralmente opuestas los exámenes de la carrera con los exámenes de las oposiciones. Y entonces dice, bueno, pues aprobé la carrera porque es que estaba haciendo una cosa diferente. Ahora se trata de aprender de otro modo, ¿no? De mantener mucho más tiempo fijo en la memoria mediante el sistema de repasos la información. Pregunta por aquí el compañero, entonces, cuando se dice en la convocatoria que el opositor defenderá o una unidad didáctica o una situación de aprendizaje, ¿cómo se hace la selección de dicha situación si una programación puede llegar a contener hasta 2 situaciones de aprendizaje por unidad? No te vas a encontrar con ese problema porque lo que ha hecho la Junta de Andalucía con el comunicado diciendo una unidad didáctica que contenga situación de aprendizaje es deshacer el entuerto, en esto son maestros los políticos, en deshacer el entuerto que ellos mismos crearon. Si nosotros nos vamos a la convocatoria que tiene más validez, que fue posterior a la convocatoria, aunque el examen fue antes, la de las oposiciones de este verano pasado, decía, chicos de la LONLOE, situaciones de aprendizaje, chicos de la LONCE, unidades didácticas. ¿Qué te vas a encontrar en estas convocatorias? Que van a hablar de situaciones de aprendizaje y no te van a seguramente dejar elegir esto de unidad didáctica contextualizada, que es lo que sale en las oposiciones que van a celebrarse ahora este verano, ya no nos lo vamos a encontrar, casi con toda seguridad. ¿Es seguro que habrá oposiciones en 2025? 3 años seguidos de oposiciones, ¿me va a dar algo? Bueno, es una suerte. Si le preguntáis a otras especialidades, pues yo estoy pensando en los de educación física, pobres ticos, que este año tienen 10 plazas, ¿no? 10 plazas en educación física. Sí, las oposiciones de lengua de 2025 están garantizadas. ¿Se sabe ya cuántas plazas habrá en 2025? Eran, creo recordar de cabeza, 100 y algo, pero no me hagan mucho caso. Son convocatorias generosas las que nos encontramos en lengua. Siempre estamos lengua, matemática e inglés a la cabeza. El plan de lectura, ¿cómo se está llevando en los institutos? En unos mejor que en otros, como te puedes imaginar. Bueno, hay de todo. No sé si quieres que me extienda en esto. En algunos centros lo que han hecho es escalonarlo. En la primera hora vamos así en el horario, ¿no? Y vamos avanzando y van leyendo independientemente de la asignatura que toque. De tal suerte que te puedas encontrar con la paradoja de que en educación física estén los niños sentados leyendo después de haber aumentado una hora de educación física porque el sedentarismo se está imponiendo, ¿no? Y bueno, este año que la inspección estaba vigilando eso, llegó una inspectora a un centro y ¿cómo están haciendo la lectura? Están en educación física, pero ¿están leyendo en educación física? Sí. Y cuando fue a ver cómo estaban leyendo en educación física, estaban en las pistas jugando. No estaban leyendo. Entonces, ¿cómo se está haciendo? Pues cada centro hace de su capa un ensayo. Otros centros donde se ha organizado un poquito mejor, pues a través del ETCP se han coordinado los departamentos y en función de la carga lectiva de cada una de las materias se le ha asignado a unos media hora y a otros una hora. Y hay división de opiniones. Visto desde la perspectiva de profesores de lengua que nosotros somos,
pues realmente está muy bien, realmente está muy bien. Nosotros intentamos, por ejemplo, en el instituto nuestro, convencer a los de matemáticas, que son los más reacios, de que como lo tienes que hacer sí o sí, sácale partido. De todos modos, tus alumnos tienen que leer media hora contigo. Pues sácale el máximo partido que puedas. Luego no venga a decirme que no saben leer los enunciados, que no entienden los problemas. Pues ahora tienes la oportunidad de trabajarlo tú. Pues es tu momento. Eso, por supuesto, hay que incorporarlo a las programaciones, pero va de suyo en el caso de los profesores de lengua y literatura. ¿Quiere explicar alguna? Por aquí ya no tenemos más preguntas. No sé si queréis. Quizás recordad que esto es concurso oposición, ¿no? Que ya sabéis que primero hacemos el examen, hemos dicho el teórico, el temario, con el comentario de texto y la programación con la situación de aprendizaje. Esa es la fase de oposición. Eso tiene un porcentaje asignado. Luego viene la fase de concurso, que es donde incorporamos los méritos y donde algunos pueden tener más méritos que nosotros y adelantarnos, o nosotros tenemos más méritos que ellos y adelantarlos. Y bueno, eso hay que tenerlo controlado desde el principio. Nosotros lo que hacemos es que nos vamos al anexo que regula los méritos de la última convocatoria que tenemos, que es la última fuente fiable, y si ahí dice que hay que tener X horas de formación, pues ya sabemos que tenemos que llegar con esas X horas de formación y todos los requisitos, que cuantos más requisitos se puedan cumplir, mejor. Porque con el paso de los años, el tema de la fase de concurso se ha vuelto cada vez más duro. En mi época íbamos ahí con los cursos de los sindicatos y de las 100 horas y poquilla cosa más, y ahora pues la gente tiene no sé cuántos másteres, ni el nivel de inglés el máximo, en fin, y competir con gente muy preparada. Entonces, pues todo lo que sea de controlar la fase de concurso, hay gente que nace y desde que tiene 2 años está preparando la fase de concurso. Eso puede que nos ganen si nosotros no somos de esos, pero salvando esas excepciones, la fase de concurso tampoco tiene grandes dificultades. Cumplir con cuantos más requerimientos, mejor. Ahora lo miramos. ¿Por qué pregunta? Este año no ha habido práctico. ¿El año que viene se sabe ya que es seguro al 100% con certeza? Sí. El año que viene tenemos práctico. Tenemos comentario de texto y tenemos programación. ¿Se completaría un curso del INTEF del año 2015 o hay un límite? Los únicos que caducan, según tengo yo entendido, son los de idiomas, algunos de los de idiomas. Eso hay que mirar en la última página donde aparece que está suscrito al plan de formación de la Junta de Andalucía y esas cosillas, échale un vistacillo, pero en principio, porque sea el año 2015, no hay problema. Eso no se nos pasa. No, porque la parte del concurso tiene varias fases. Tiene los méritos, tiene la experiencia docente, tiene la formación académica. Y con la página anterior. ¿Dónde se puede mirar para ver si es válido un máster para las oposiciones? En el anexo correspondiente a la convocatoria es donde hay que mirarlo. Como dice mi compañero, la convocatoria no la tenemos. Nosotros la última fuente fiable que tenemos es la última convocatoria, pero nos podemos encontrar con sorpresas. Y bueno, dentro del mundo de las comisiones de baremación, pues también hemos visto ya a lo largo de los años algunas cosas extrañas. Pero
Bueno, eso es mirarlo y verlo. ¿Es cierto que los años de docencia cuentan la mitad? No, los años de docencia cuentan la mitad si vienes de la privada. Así es. Si vienes de la privada, si cuentan la mitad. Te cuentan tu tiempo de servicio con normalidad. Yo tengo 6 años de acción exterior en secundaria. Me cuentan como 6 o como 3. Yo tendría que mirar la convocatoria para responderte. Ahí van a salir nuestros correos electrónicos, David. Entonces puedes mandarnos la consulta, no solo tú, sino cualquiera de vosotros podéis mandar las consultas que tengáis. Los tenéis en la última página. Esto. El anexo de la convocatoria. Cuando salga el próximo convocatorio, otro anexo y puede haber pequeños cambios. Con uno, pero puede haber pequeños cambios. Bueno, ahí tenéis nuestros correos. Si echamos un vistazo hacia atrás, cómo resolvemos vuestras dudas, creo que ya lo hemos explicado. Nosotros trabajamos con la plataforma Aula Tecnos, ahí es donde colgamos parte de los materiales o donde vosotros subís los exámenes cuando examináis y lo hacéis desde vuestra casa. Ahí se pueden subir las tareas también cuando las pidamos. Y vuestras dudas, lo mejor siempre es solventarlas en clase. Es lo mejor, utilizar las clases con el uso del correo electrónico. Hemos ganado en capacidad de comunicación, pero también hemos perdido en espontaneidad, ¿no? Esto de levanto la mano y pregunto es siempre lo más recomendable, ¿no? Irte a casa con la duda para luego mandar un correo, pero dentro de eso hay que tener los correos. Nosotros las cosas o bien las corregimos por la plataforma o bien las corregimos por el correo y por ahí es por donde resolvemos dudas e individualizamos. Pensad que cuando vosotros hacéis las situaciones de aprendizaje y hacéis la programación, él se encarga de las de primero y segundo bachillerato y yo de primero a cuarto de la ESO. Esas son programaciones que vamos corrigiendo nosotros, unidades, situaciones de aprendizaje que vamos corrigiendo y es por medio o bien de la plataforma o bien del correo como individualizamos el trabajo con cada uno de vosotros, ¿no? Y luego a veces utilizamos también los descansillos para el que tenga dudas preguntarlos. Bueno, nosotros siempre somos muy accesibles a la hora de resolver dudas. De hecho, bueno, ya lo veréis cuando algunas seréis interinos y estaréis ya dando clases, pero el momento más bonito de clase es cuando un alumno te pregunta algo, porque generalmente luego te escucha, ¿no? Sobre todo en la ESO. Entonces, sí, nosotros estamos muy accesibles para las dudas. Ahí os explica cómo contactar, cuál es el uso de la plataforma, ¿no? Que ahí se pueden intercambiar mensajes. A mí mensajes me gusta intercambiar poco por la plataforma, porque para eso no es tan operativa, ¿no? Yo, para intercambiar mensajes, prefiero el correo electrónico, que a mí me permite, sobre vuestro correo, ir contestando a cada una de las cosas a renglón seguido en otro color, generalmente lo pongo en negrita y en mayúsculas, mientras que la plataforma es una cosa como más instantánea. La plataforma está muy bien para subir tareas. Subes tareas, subes los exámenes, subes los ejercicios que se vayan mandando y para eso la plataforma es fantástica, porque te quita el colapso del correo electrónico. Pero todo lo que sean dudillas así o preguntas, más que la plataforma, que no nos permite cortar y pegar, ni adjuntar archivos, es mejor el correo. Porque tú ahora me haces una pregunta sobre, no consigo ver el anexo de la última convocatoria. Entonces me lo pones por Aula Tecnos, yo tendría que irme al correo, escribirte por el correo para poder adjuntarte el anexo. Pues mucho más rápido directamente por el correo. Y bueno, ¿cómo vamos a preparar? Esto ya lo hemos explicado. La parte de temario las 2 primeras horas, la parte de comentarios las otras 2 horas y la programación y situaciones de aprendizaje las otras 2 horas. A veces hacemos 2 descansillos, entiendo con estos huecos, a veces hacemos un descansillo intermedio un poquito más largo, ¿no? Pero el caso es que siempre podéis
descansar lo suficiente, si necesitáis, por ejemplo, desayunar o merendar, o tenéis tiempo también, o sea, son 6 horas y esa es la manera de funcionar que tenemos. Vamos a ver si queda alguna consultilla por aquí. Si eres de otra especialidad, pero del mismo cuerpo 590, ¿cuánto cuenta el tiempo de servicio? Yo de cabeza no me acuerdo. Hay que mirar. Es que además como hay tantas comunidades y es tan fácil mirar baremos y salir de dudas y contestar con fiabilidad, eso nos lo puedes preguntar en el correo. Muchas gracias por todo. Por aquí ya se están despidiendo incluso. Bueno, pues nosotros lo tenemos. Está preguntando por los tipos de comentarios. La convocatoria dice un comentario atendiendo al plan fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático. Eso es lo que dice. Y literario. Eso es lo que dice la convocatoria. Es siempre muy abierta. Es siempre muy abierta. Luego, dentro de eso, ¿qué te puedes encontrar con? Te puedes encontrar con preguntas. Bueno, últimamente en Andalucía se ha puesto de moda preguntas por plano, ¿eh? Que es matarte, porque un comentario por plano, sobre todo si miran las plantillas de corrección de los tribunales, que luego a veces no se pueden seguir, comentario por plano, siguiendo la plantilla, podrías tardar en hacerlo perfectamente 3 horas, ¿no? Pero bueno, como competimos en igualdad de condiciones contra todos los de esa comunidad en la que nos presentemos, eso no es problema. Pero las convocatorias suelen ser muy abiertas para luego poder preguntarte lo que ellos vean conveniente sobre el texto. Sí, el comentario tiene una doble perspectiva. Por una parte, nos examina de lo que sabemos nosotros acerca del análisis del discurso, del análisis de la lengua en cualquier sentido y en cualquier plano. Pero, por otra parte, hay una segunda perspectiva que no es menos importante y que debe complementar llamémosle el dominio técnico analítico que hacemos. Y es que nosotros seamos capaces de explicar aquello que resulta imprescindible para interpretar adecuada, recta, inteligentemente, desde el punto de vista histórico, sociológico, en fin, estético, filosófico, etcétera, para interpretar adecuadamente el texto que nos... Es decir, nosotros podemos hacer un análisis técnico de un texto sin haber entendido el problema esencial que el texto plantea. Bueno, pues eso es lo que intenta el comentario que no ocurra. El comentario dice, analice usted con los instrumentos técnicos a su alcance, analice usted este texto, pero no se olvide que ese análisis está vinculado firmemente a que usted haga una interpretación inteligente del texto que nosotros le hemos planteado. Puedes encontrar, por ejemplo, que te pidan que el texto sea literario, que te pidan análisis por plano y lo vincules con el movimiento literario, ¿no? Ellos hacen la convocatoria muy abierta para poder preguntar cualquier tipo de... Claro. Mira, una de las recomendaciones nosotros tuvimos aquí una muchacha que quedó, tenía 2 muchachas que han quedado la segunda de Andalucía y esta era, las 2 por cierto eran compañeras mías de instituto. Y esta María me decía, consejo para los opositores, Roberto, que lean bien el texto, por lo que está diciendo, porque el comentario al final se trata de interpretar con inteligencia el texto. ¿Qué hacemos nosotros?
trabajamos todos los planos, trabajamos todas las dimensiones, de tal manera que ninguna pregunta te sorprenda. Tú allí te encuentras con 4. Cada uno conoce ahora que se ha puesto tan de moda, sus fortalezas y debilidades. Dices, pues si a mí la sintaxis se me da muy bien y me encuentro un comentario sintáctico, ese tiene papeletas de que lo coja, que yo te diría, pero échale un vistacillo previo. Porque si ves muchas dificultades, lo mismo hay que salir huyendo. Entonces, dentro de que tú sabes más o menos qué vas a coger, hay que mirarlos bien, dedicarle un tiempecillo, echar un buen vistazo a lo que proponen las preguntas, cómo está elaborado el texto y a partir de ahí tomar la decisión. Pero tienes 4 posibilidades, tienes 4 textos de los que eliges 2. Con los... El texto viene con una pregunta. Nuestra recomendación es primero leer las preguntas para saber qué te están pidiendo, cuál se adapta mejor a tu fortaleza y luego echa un buen vistazo al texto para ver cuál es el que va a elegir. Es un ejercicio muy bonito. El del comentario de texto es muy bonito. Es muy bonito para hacerlo en casa, relajado. Luego las oposiciones nunca nos sale como en casa. Es muy bonito de enseñar. Se aprende mucho de la didáctica, de la enseñanza, de la lectura, pensando en el instituto. En fin, yo creo que es una gran suerte que recuperemos la tradición del comentario de texto en estas oposiciones después de haber pasado unas oposiciones sin comentario, que es, desde que yo tengo uso de razón, la segunda vez que ocurre, ¿no? Y los profesores de lengua y literatura tenemos que saber enfrentarnos a los textos. Claro. Está haciendo una serie de consideraciones sobre la EBAU y la interpretación de los textos. Nosotros para las oposiciones no nos vamos a encontrar con ese problema que a veces pudiera aparecer en la EBAU. Nos encontramos con otro problema que es derivado de la corrección con plantilla, ¿no? El Tribunal Cero, que es el que pone los comentarios, pues a veces elabora unas plantillas, pensando en las de estas últimas no, pero las anteriores tenías que saber hasta la posición en la que aparece en el poemario el poema. Te tenías que acordar de eso. Era muy restrictiva. Las últimas ya son más laxas, ¿no? Y algunos tribunales, pues, pensando en otro alumno nuestro que estuvo en un tribunal, me dijo, mira Roberto, cuando nosotros vimos las plantillas y nos dimos cuenta de que eso era irrealizable por el opositor, pues pusimos en la pizarra un guión de cómo había que corregir cada uno de los textos y sobre la plantilla nosotros la adaptamos. Y por supuesto, si había una cosa que estaba brillantemente explicada por un opositor que no aparecía en la plantilla, nosotros le dábamos valor. Le damos valor porque la plantilla no cierra la posibilidad de que haya un recurso que en la plantilla no figure y yo lo comente y lo comente bien. Entonces, no suele haber problema. Y además, sabéis, o si no sabéis, os lo contamos. Mientras tanto, voy poniendo el correo ahí que habéis pedido por aquí por online que pongamos a diapositiva donde están los correos. ¿Qué te decía? Adrián, ¿qué te decía? Claro que eso no genera un problema. De hecho, muchas veces es bien valorado por los tribunales que veamos otras cosas. En cuanto a la interpretación, pues ha acordado un punto eco. Yo te estaba diciendo los tribunales ponen 5 notas.
cada uno de los miembros pone su nota. Si hay una divergencia de más de 3 puntos entre dos notas, esas dos notas se anulan. Con lo cual, todo el componente subjetivo, que podamos pensar que influye a la hora de corregir, queda totalmente eliminado. Porque si uno tiene un 2, uno le ha puesto un 2 en el comentario y otro un 8, esas dos notas se anulan y se hace la media resultante a partir de las tres que quedan. Ese componente subjetivo está eliminado. Y para la interpretación, acordad Humberto Eco, los límites de la interpretación. La interpretación del texto queda acotada a lo que el propio texto dice, ¿no? Delimita más o menos hasta dónde podemos llegar. Y ahí en las posiciones no tenemos tampoco problemas con eso. Es más problema el hecho de que a veces leemos muy rápido porque queremos empezar a contestar y no nos paramos a reflexionar bien sobre el sentido último del texto. Entonces erramos nuestra interpretación. Claro, es un fallo flagrante en unas oposiciones. O me decía esta compañera María, dice, ¿tú sabes, Roberto, que había enunciados donde se preguntaban dos cosas y solo contestaban a una? Y la plantilla dice, si solo contesta a una de las dos cosas, esa respuesta vale un 0. Porque tú puedes decir, es que no la leí, no me da cuenta, pero ellos piensan, no lo sabe. Y como no lo sabe, un 0. Por eso es tan importante leer con calma el texto, leer con calma lo que nos preguntan y contestar sin dificultades. Y si os parece, agradeciendo vuestra visita, bien, ahora vemos lo tuyo, agradeciendo vuestra visita, quedamos a vuestra disposición en el correo electrónico.